A partir de la tabla estadística creada para una variable cuantitativa continua, crearemos los gráficos de histograma, polígono de densidad y ojiva en el calc de OpenOffice. Ahí ven ustedes la tabla estadística que habíamos creado. Debemos hacerle algunas modificaciones. Primero que nada, crearemos dos intervalos teóricos contiguos, al primero y al último. Insertamos una nueva fila. A ese intervalo teórico que va a ir de 0,59 a 0,67 y el último intervalo teórico de igual amplitud de clase va a ir de 1,23 a 1,31. A estos intervalos teóricos le vamos a dar una frecuencia relativa igual a 0. El siguiente paso es calcular los puntos medios de cada intervalo de clase. Estos puntos medios no es más que el valor medio de cada intervalo, que la forma más sencilla de calcularlo es dividir entre 2 la amplitud de clase y a ese valor sumarlo a cada límite inferior. 0,63 el primer caso, 0,71, 0,79, 0,87, 0,95, 1,03, 1,11, 1,19 y 1,27. Teniendo las modificaciones ya realizadas, podemos crear el histograma. Vamos al botón Insertar, Gráfico, y allí seleccionamos el de columnas. Siguiente, ven ahí que dice rango de datos. Se puede seleccionar los valores por rango de datos o por serie de datos. Nosotros vamos a elegir serie de datos. Por lo tanto, vamos a Siguiente y en serie de datos, Agregar. Valores y ahí seleccionamos la frecuencia relativa. Ahora en categoría agregaremos los puntos medios creados. Siguiente, podemos colocar ya el título del gráfico, histograma, los rótulos del eje, en eje X, glicemia en gramos por litro, y en el eje Y, frecuencia relativa. Mostrar leyenda, lo desactivamos. Vamos a finalizar. Ahí quedaría terminado el histograma, pero ustedes ven allí que las barras están separadas. Como se trata de una variable cuantitativa continua, estas barras deben estar juntas. Seleccionamos el gráfico, clic derecho, formatos de serie de datos, vamos al botón opciones y ahí donde dice espacio 100% lo vamos a llevar a 0%. 0, aceptar, y ahí nos quedan las barras juntas. Con esto estaría terminado el histograma. A continuación crearemos el polígono de densidad, copiamos este histograma, lo pegamos más abajo y sobre él dibujaremos el polígono. Teniendo seleccionado el histograma, hacemos clic derecho, rango de datos, agregar y seleccionaremos una nueva serie, valores y agregaremos nuevamente los valores de frecuencia relativa. Aceptar, y ahí ven que quedan dibujados dos gráficos idénticos. A este nuevo gráfico, al rojo, lo debemos cambiar por uno de líneas y puntos. Seleccionamos, clic derecho, tipo de gráfico. Vamos a línea y columna, líneas y columnas, a aceptar. Ahí ven que quedó terminado el polígono de densidad con las líneas uniendo los puntos medios de cada barra y cortando el eje de las X. Por lo tanto, el polígono de densidad quedó cerrado como debe ser. Cambiamos el título, polígono de densidad en este caso. Y con eso terminamos el gráfico. Para construir ahora la ojiva, debemos realizar unas nuevas modificaciones en la tabla estadística. Primero calcularemos los límites superiores de cada intervalo de clase.
Para el primero, 0,67, 0,75, 0,83, 0,91. ¿A esto por qué lo hacemos? Porque en la ojiva vamos a graficar la frecuencia absoluta acumulada en función del límite superior, o sea, la frecuencia que se lleva acumulada hasta ese límite de ese intervalo de clase. Agregamos una frecuencia absoluta acumulada igual a 0 para el primer intervalo y vamos a insertar una nueva fila que vamos a dejar vacía. Esto se verá después en el gráfico por qué lo hacemos. Ahora sí, vamos al botón insertar, gráfico, línea, elegimos puntos y líneas, siguiente, vamos a ingresarlo por serie de datos, agregar valores y vamos a agregar los valores de frecuencia absoluta acumulada, seleccionando también esa fila que dejamos vacía. Vamos a categorías ahora y seleccionamos los límites superiores, también seleccionando la fila vacía. Siguiente, colocamos el título, ojiva. En el eje X, glicemia en gramos por litro. Y en el eje Y, frecuencia absoluta acumulada. Finalizar. Y ahí estaría terminado la ojiva. Lo podemos ensanchar, ampliar para que quede más visible. Ahora le explicaré por qué esa nueva fila que insertamos y dejamos vacía. Ven que el 0,67 es donde arranca el gráfico. Si no hiciéramos eso de agregar la nueva fila, el gráfico comenzaría en 0,67 pero pegado al eje de la Y. Por eso se debe simplemente el cambio. Con esto finalizamos los tres gráficos para la variable cuantitativa continua.